Si vamos a hablar de las mujeres en la guerra de castas, me gustaría comentar en primer lugar lo difícil que resulta encontrar a las mujeres en los documentos históricos y por dónde hay que empezar a buscarlas. Y después me centraré en lo que dijo una viajera y lo que hizo, las fotos que tomó y sus opiniones y la investigación y el seguimiento que hizo esta viajera, Alice Dixon Le Plongeon, durante la guerra de castas y en particular al final, ¿no? El seguimiento que hizo desde este punto de vista femenino y podríamos hasta decir feminista, ¿no? Y bueno, no es posible hacer historia, ¿no? Sin las mujeres. Es una pregunta que las historiadoras se han hecho al menos desde la década de los 90 del siglo pasado. Y sin las mujeres, tanto como objeto de estudio como sin historiadoras, investigadoras que hagan un quehacer histórico, pues se tropieza a fuerzas, ¿no? Con callejones sin salida, tanto conceptuales como metodológicos. Áreas enteras de la historiografía, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la historia de la vida cotidiana, quedarían truncas o simplemente no podrían investigarse. Y bueno, algo que vale la pena reflexionar es que como historiadoras no es suficiente develar lo escondido en el pasado, sino que hay que encarnarlo. El conocimiento de ese pasado exige ver y verse a una misma, exige desear ver y ser vista. Y creo que esta exploradora del Yucatán decimonónico, que era Alice Dixon, pues va a servir muy bien de ejemplo. En fin, ¿cuál es el problema de encontrar a las mujeres en la historia? El principal problema es su invisibilidad. No son mencionadas en los documentos, salvo en situaciones muy particulares, ¿sí? La vida de las mujeres tiene que ser casi adivinada, leída entre líneas, salvo en los pocos casos de fuentes escritas por mujeres, como por ejemplo diarios y cartas, ¿no? Principalmente. Y es que los documentos y fuentes históricas del pasado pues, han sido escritos en su inmensa mayoría por hombres o por instituciones donde los hombres son quienes laboran, deciden y ejecutan, ¿no? Todos los personajes, las instituciones de gobierno, del ejército, del sistema judicial, de la prensa, pues pertenecen al mundo masculino y tienen esa visión. Igual los documentos médicos, los documentos filosóficos, hasta religiosos, ¿no? Su mensaje es esencialmente el de la sociedad patriarcal y se parte de esa idea, o se partía de esa idea de la supremacía del hombre sobre la mujer, ¿no? Y por otra parte, parecería que la expresión de las emociones, ¿no? La divulgación de las alegrías, del sufrimiento, de lo que se pasa, por ejemplo, en una guerra, pareciera que fueran cosas exclusivamente de las mujeres, porque casi no hay un solo estudio de los sentimientos masculinos en el siglo XIX, salvo también, por ejemplo, casos de soldados en la guerra que escribían diarios o escribían cartas, y entonces pues también son documentos personales. Y resulta interesante que al rescatar a las mujeres, pues también se puedan rescatar esas partes olvidadas o suprimidas o prohibidas, ¿no? De la vida de los hombres. Y pues esto lo encontramos al tratar de ver a las mujeres en la guerra de castas. Hay muchos análisis de este fenómeno, de esta guerra social, del detalle cotidiano, ¿no? Del día a día de la lucha, pero está como sobreentendido. ¿Y dónde están las mujeres? Pues no ha sido objeto de investigación per se, salvo casos excepcionales, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos empezar a buscar a las mujeres, ¿no? Además de que de pronto aparezcan por pura casualidad o suerte en alguna búsqueda documental, pues ya sabemos que podemos buscar diarios personales, cartas, ¿no? Las causas judiciales, sin duda, ¿no? Ahí aparecen y aparecen generalmente los nombres también. Los artículos de prensa, ¿no? La prensa pues, es una fuente fundamental. Documentos notariales, como por ejemplo actas de nacimiento, matrimonio, defunción, testamentos, compraventa de bienes raíces, ¿no? De pronto aparecen ahí
excepcionalmente las mujeres, los obituarios, y las imágenes, ¿no? Tanto las ilustraciones en acuarelas o óleos o, ¿no? Grabados, como los daguerrotipos, que son pues, los antecedentes de la fotografía, y las fotografías, ¿no? Que ya a partir de 1840, pues ya se inventa, ¿no? El primer daguerrotipo y de ahí en adelante, de hecho se inventa un poquito antes, pero llega a Yucatán un año después de que fue inventado o algo así, o sea, muy pronto hay daguerrotipos y fotografías en Yucatán. Y desde luego, una de mis fuentes favoritas, porque creo que es de una gran riqueza, son las descripciones que hay de las mujeres en los relatos de viaje, tanto de hombres como de mujeres viajeras.